amigos, hoy viernes 14 de junio del 2019 y creo que aquí debemos hacer de inmediato un alto para celebrar que hace 60 años un grupo de valientes dominicanos y extranjeros que se aliaron a la causa iniciaron un proceso de invasión en procura de desplazar la tiranía de Trujillo mediante la lucha armada y con un programa nacionalista y revolucionario que trajeron elaborado a los fines de tomar el poder. El 14 de junio, un grupo encabezado, 52 expedicionarios encabezados por Enrique Jiménez Moya y el dominicano y el cubano Delio Gómez Ochoa, desembarcó por Constanza, aterrizando en un avión que hicieron pintar con las siglas de la aviación dominicana, y allí pudieron rápidamente escalar las montañas y formar dos frentes que se distribuyeron hacia ambos lados de la cordillera central. Constanza, como ustedes saben, estaba en el mismo centro de la cordillera. El día 20, 6 días después de junio, desembarcaron por Maimón y Estero Hondo otros 144 expedicionarios, esta vez dirigidos por José Horacio Rodríguez y José Antonio Campos Navarro, que para poderlo hacer pasaron innumerables dificultades, llegaron en embarcaciones improvisadas y además habían zarpado de la bahía de Nipe en Cuba, pero además habían sido prontamente delatados. Por tanto, la Marina de Guerra los estaba esperando y aquello fue un cruento, un sacrificio en alta mar. La mayor parte fueron atrapados en las costas mismas de la isla. Estos alrededor de 200, casi 200 expedicionarios nacionales y extranjeros que se unieron a la causa, sin duda alguna, estuvieron motivados por un deseo supremo de reivindicar al pueblo dominicano que por 31 años sufrió la más horrorosa dictadura encabezada por Rafael Trujillo y por todos sus familiares y allegados. El asesinato, luego de los que pudieron atrapar vivos, una parte cayó en combate, la otra fue atrapada viva y torturada hasta manos de Cir. Fue una acción cobarde al estilo trujillista y de su familia, y solo pudieron sobrevivirle en los cubanos Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, así como los dominicanos Gonzalo Almonte Pacheco, Mayovanés Vargas, nuestro amigo personal, Francisco, ya fallecido, Mayovanés, Francisco Medardo Germán y Poncio Pousaleta. Gómez Ochoa, ustedes saben, todavía vive y se ha integrado a recordar año por año esta gesta a sus compañeros caídos. No hay duda de que el 14 de junio marca el inicio de la rebelión del pueblo dominicano para derribar a Trujillo. Todos los eventos que a partir del 14 de junio de 1959 se desarrollaron en el país, entre ellos la creación del extraordinario movimiento revolucionario clandestino 14 de junio, y hasta la acción misma de la muerte de Trujillo, todo estuvo relacionado con esta proeza de estos 200 jóvenes que vinieron a inmolarse por los derechos de los dominicanos políticos, económicos y sociales, por todos los derechos que reclama una sociedad que quiere vivir en libertad.
tenemos que recordar y nunca olvidar esta gesta. Y a sus continuadores, a Manolo Tavares, a todos los que después recogieron el pensamiento y hasta las siglas del 14 de junio y siguieron adelante. Y fundaron entonces un movimiento en la clandestinidad que le llamaron 14 de junio, en recuerdo de estos jóvenes que se inmolaron por la patria. Esto es un acontecimiento que la historia tiene que preservar en la memoria de todos los dominicanos para que podamos así, de esa manera, estar presentes siempre junto con ellos en la historia. Miren, tenemos que lamentar la muerte de doña Liselot Martes de Barrios por muchas razones, pero fundamentalmente por una que nosotros vivimos como reporteros muy intensamente en los distintos puestos en que funcionó esta dama como servidora pública. La recuerda, los medios tienen el recuerdo reciente de que fue casi la organizadora y propiciadora de la Cámara de Cuentas, pero realmente doña Liselot, en nuestra opinión, es la mujer que más cerca ha estado de desarrollar una personalidad característica que la hiciera merecedora de dirigir al Estado Dominicano como presidenta de la República. Militante activa del Partido Reformista Social Cristiano, servidora leal del doctor Joaquín Balaguer, a nosotros nos correspondió como reportero estar presente en la vida y el ejercicio profesional de doña Liselot en puestos como los siguientes. Ministra de Hacienda, del Ministerio de Finanzas, que hoy es Hacienda. Doña Liselot manejó eso con un conocimiento, con una autoridad, que todo el sector económico del país se le sometió. Esa fue una dirigente, pero además, no por su ascendencia únicamente, se le sabía una mujer de confianza plena del presidente, sino también por sus conocimientos, por su autoridad, por su don de mando, por su extraordinario equilibrio, por su capacidad de manejo de asuntos intrincados. Doña Liselot fue vicecanciller de la República. Vicecanciller de la República. Y allí, tengo que confesarlo, tomó el control. Tenía un canciller de jefe importante, pero ella era la que manejaba los asuntos básicos, intrincados de la Cancillería. Es más, viví con Liselot un esfuerzo extraordinario que ella dirigió personalmente, el cual era la normalización y regularización de las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares con la República de Haití. En tiempos de Liselot se prepararon los primeros diagnósticos y propuestas de convenios de pagos, por tanto, de bancos, migratorios, de manejo de frontera con Haití, documentos todos que ella en gran medida negoció con las autoridades y representativos del gobierno haitiano en un ambiente digno y como nunca se había intentado, con la profundidad y claridad con que se quería establecer ya relaciones de todo tipo con una nación con la cual nunca hemos podido establecerlas. Pero Liselot llegó muy cerca, porque buena parte de los documentos básicos de esos acuerdos fueron aprobados. Liselot fue presidenta de la Refinería Dominicana de Petróleo. Para estar allí y manejarse en la transnacional de Shell Petroleum Company, había que tener también mucha capacidad de manejo y conocimiento de los asuntos básicos de la economía y conocimiento también del tema energético y de toda la problemática de procesamiento
de derivados. Todavía la refinería dominicana de petróleo pesaba mucho en la economía. Y como estaban Shell, que era la que dirigía el mercado, ya muy competida por Texaco, por eso Standard Oil y por la isla, también jugó un papel importante allí en esa institución. Luego pasa a la Cámara de Cuentas, que estamos aquí haciendo un resumen porque sirvió en muchos puntos más. Y allí también formalizó la estructura básica para darle a la Cámara de Cuentas la dignidad y capacidad de supervisión que le está reservada en la ley, en la Constitución de la República. Pero en el plano internacional, Liz Elot de Naciones Unidas destacó como una líder internacional de los derechos de la mujer. Ven ustedes en cuántos escenarios se movía. Y en todo con un conocimiento que dejó una estela de respeto en el plano internacional. No creo yo que ninguna otra mujer en la historia política dominicana, porque también es una autoridad en el Partido Reformista, cuidado, se haya preparado tanto y tuviera tanta formación multidisciplinaria para hacer una candidata genuina a dirigir el Estado dominicano. Asunto que quizás le pasó por la cabeza al doctor Balaguer, pero que como sabemos era muy difícil que lo decidiera porque él no entendía, no confiaba en nadie más que en sí mismo para dirigir el Estado. Y eso impidió que esta dama brillante, con formación extraordinaria, pudiera siquiera ser nominada propiamente a ese puesto. De Liz Elot conserva un trato siempre deferente, respetuoso, delicado y siempre al fondo de los temas. Liz Elot, esa era otra condición que tenía. Si usted indagaba con ella y lo hacía con probidad, y quien procura de información básica la obtenía. Ella se hacía respetar, pero respetaba a quienes merecían tratos especiales. No me puedo quejar de esa relación que, por cierto, nunca olvidaré. Para mí me impresionaba mucho que los años pasaban y Liz Elot conservaba unas manos preciosas que nunca dejaba de observar. Llegué a decírselo, porque era tan cuidada de sí mismo esa dama que era impresionante también su propia figura. Bien, los actos que van a acompañar a Liz Elot hasta la tumba, mañana es que la depositan ahí en el cementerio de la Máximo Gómez, creo, pero hay reconocimientos en la Cámara de Diputados, desempeñó papeles importantes. Liz Elot, por donde quiera que pasó, dejó una estela, como les digo, de producción de ideas, de compromiso, de entrada a lo que se puede llamar aportes de calidad. Nació el 30 de abril de 1934, como ustedes saben muy bien, hija de Santos Mélido Marte Pichardo, aquel importante militar que le sirvió a Trujillo y que después fue pieza clave con el establecimiento de Joaquín Balaguer en el poder. Era una especie de hombre de absoluta confianza, el presidente de la República entonces, doctor Joaquín Balaguer. Está previsto que los actos sus restos serán expuestos hoy a partir de las 12:30 en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Mañana a las 7 de la noche se
se realizará una misa de cuerpo presente en ese mismo lugar, mientras este sábado, esta noche a las 7, mientras este sábado a las 11 de la mañana se harán las honras fúnebres en la Cámara de Diputados para concluir con el sepelio en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, donde están los nichos reservados a la familia Marte Pichardo. Así es que recordemos la memoria de esta dama, como les digo, de las pocas que hemos visto en nuestra dilatada carrera de reportero, con condiciones excepcionales para dirigir incluso al Estado Dominicano. De eso hablamos. Miren, los Raptors de Canadá, de Toronto, pero son canadienses, sí, pero de Toronto, se alzaron con el título de la NBA. Por primera vez, el título de la liga del mejor baloncesto del mundo sale de Estados Unidos. Fue una victoria trabajada. Un equipazo como ese, hay con que un equipo con una visión de trabajo colectiva, dirigida por un Kawhi Leonard que parece ser uno de los más brillantes representantes del baloncesto moderno, de la nueva generación. Ese joven. Leonard es el playmaker del equipo. No, él es centro. Él es centro. Sí, pero es una extraordinaria estrella, extraordinaria, con una potencia tremenda, con mucha capacidad de juego, y que fue pieza clave, lógicamente, en todo esto, pero rodeado de un equipo de virtuosos. Es un equipo sorprendentemente, verdaderamente colectivo. Una visión colectiva de juego. Usted encontraba ahí, incluyendo los de la banca, parecían titulares. A mí me sorprendió mucho la calidad de ese equipo. Se llevaron por delante a nada más y nada menos que a los Warriors, a los Guerreros. Los Guerreros de Golden State eran 3 títulos que llevaban en línea. Sí. Cuidado. Sí. Los acompañó la Providencia, porque la verdad es que le hubiera sido muy difícil ganarle con Durant, formando parte pareja con Curry y Townsend. ¿Sí? Lesionado, pero lo de Durant fue terrible para ellos, porque ellos pudieron sobreponerse sin problema con Thompson, pero no con la salida de Durant. Porque Durant y Curry conforman la dupleta demoledora. Pero eso no les resta de ninguna manera méritos a los Raptors de Toronto, que son representantes de Canadá en esta liga. Ese joven que usted ve ahí, ese Kawhi Leonard, ese es un baloncelista del que se hablará por muchos. Pero eso es en la calle de Toronto. De Toronto, claro, la celebración es masiva. De Toronto. En el Jurassic Park. Exacto. Imagínate. Esa victoria fue muy bien trabajada, muy merecida. Porque fue el año entero, fue el año entero que ese equipo estuvo al frente. Sí. Fue el del mejor récord de la NBA. Ese juego que le ganaron a Milwaukee, viniendo de atrás, porque Milwaukee ganó los 2 primeros juegos. Así fue. Un gran equipo. Está un gran equipo. Y estos muchachos se sobrepusieron así fue. Y ganaron 4 en línea. Cuando yo vi eso, digo, hay que tener cuidado con esta gente. Se llevaron a Golden ¿Cómo fue que pasó el juego al final? No, ellos realmente. Yo lo dejé en el tercero, perdiendo. Pero el que combina los 4 cuartos se da cuenta que ellos dominaron el juego. Merecían la victoria. O sea, no le cayó en la mano. Sí. Claro, déjeme decirle que en el juego quinto, que se suponía que ellos se iban a alzar porque venían con 3-1 y llevaban la ventaja para alzarse y jugaban en su casa. Ellos estuvieron también al frente del partido, pero
los guerreros se le impusieron en la parte final con una ofensiva extraordinaria y con el genio de Curry. Curry es una cosa extraordinaria. Lo de Curry fuera de serie. Sí. Se sacan de casilla. Te vira el marcador fácilmente con 3 bombazos. Viró el marcador. Viró el marcador al final. Pero ese juego le pertenecía, sin embargo, a los Raptors y lo perdieron en el último momento. Ahora, lo de ayer ya confirmó que ellos eran los mejores en la cancha, Mozart. Sí. Eso fue simplemente lo que aconteció. Eran los mejores. Contra los mejores usted no puede, porque de conjunto hablamos. De conjunto. Sí, de conjunto. Mozart, te quería decir, en este viernes que nosotros aprovechamos para hacer reflexiones de fondo, yo quiero insistir, Mozart, en el tema eléctrico. Mire, nunca habíamos estado tan cerca para una respuesta contundente a la crisis eléctrica, Mozart. Nunca se nos habían dado tantas coordenadas para llegar a esa aproximación, que significa usted tener ya una respuesta concreta a una crisis que ya lleva más de 12 generaciones, más de 50 años. Pero el Estado tiene que tener claro que después que el presidente de la República tomó la valiente decisión, dada únicamente a hombres grandes, pero que dirigen el Estado, de construir Punta Catalina, imponiéndose a todas las dificultades, incluso a obstáculos venidos del exterior. Porque usted no se imagina lo que significa usted contar originalmente con el apoyo del Exim Bank de los Estados Unidos. Ese es el Banco del Estado norteamericano, que prometió 750 millones de dólares para construir Punta Catalina, respondiendo a una solicitud desesperada ya de las autoridades dominicanas que no veían salida, en razón de que le entregaron todos los papeles básicos al sector privado, nacional y extranjero, generador y comercializador de energía, y entonces les fracasaron, les fallaron. Porque ahora que usted oye hablando al sector privado, a ellos se le entregaron las 3 distribuidoras y las 3 la quebraron. Y la quebró AES, esa que está ahí, y la quebró Unión Fenosa, una de las grandes españolas. AES es la quinta norteamericana. Fueron las que quebraron las 3 distribuidoras, quebradas. No nos vengan con cuentos. Y se le entregó Ejeitabo, Jaina, y allí han hecho su papel. Tienen el 50% de la propiedad, pero la ley le da la capacidad de dominio y conducción de la empresa, dejando al Estado como un simple convidado, sin ningún papel importante, ninguno, en los consejos directivos, tanto de Jaina como de Ejeitabo. Allí lo que han hecho es manipular el sector, hacer las inversiones que ellos han considerado claves para consolidarse ahí en el dominio de las 2 empresas generadoras, pero no para responder a la problemática que ha sido siempre la insuficiencia en la oferta y el alto precio del servicio. Ustedes lo resumen eso. Sin embargo, con Punta Catalina se han abierto las compuertas. 720 megavatios están garantizados, firmes, con carbón mineral, en una zona que, por cierto, es bueno que se sepa, tiene todas las facilidades para una segunda unidad del mismo tamaño. Ahora con su puerto carbonero de alta capacidad operativa y con tierra reservada y con otras facilidades también, como sistema de enfriamiento, y todo eso está perfectamente estudiado. De manera que el Estado, que por cierto había dispuesto hace 2 años, el presidente de la República le entregó un poder a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, a su consejo de directores y a su administración, para montar una segunda unidad de generación firme y garantizar que esta respuesta que le va a dar
las acciones fundamentalmente del Estado, ahora también el sector privado, pero presionada por el Estado. Ese gasoducto que se está haciendo, que financia, que patrocina Barrigol por razones de coyuntura, de que necesita producir energía más barata para un proyecto que tiene de inversión en Pueblo Viejo, que va a extender la vida de esa mina hasta el 2044. Oigan ustedes. Y porque va a explotar un yacimiento que ha encontrado en profundidad, que necesita de más energía. Y como va a bajar la productividad de la mina, porque va a explotar mineral de menor ley, o sea, de menor contenido de oro, plata y cobre, necesita de energía más barata que la que procesa ahora, que lo hace con Bunker C. Ahora, con el gasoducto lo va a hacer con gas natural, que es mucho más barato. Bien, pero ese mismo gasoducto va a posibilitar la conversión de unos 700 megavatios que hay en San Pedro de Macorís, que procesan gasoil y Bunker C para producir energía, y entonces pasar a producir ahora con gas natural. Si usted combina que lo mismo que usted va a obtener con Punta Catalina lo va a obtener con el gasoducto, usted va a tener, oígame usted, energía firme por 1.400 megavatios a finales de este año. Todo eso está planteado para finales de este año. Que desde el punto de vista matemático, si usted le suma las 2/8, si le suma la producción de gas natural que tiene AES, 300 allá en AES Andrés, que por cierto va a estar reparada plenamente ya para fines de año, los 300 megavatios vamos a contar con ellos, 230, 215 que tiene más ahí en los minas, que se le suman a los 300, todos con gas natural, el país tendría una respuesta como sacada de la manga a la problemática de los apagones ahora a finales de año. Pero no es suficiente, porque un sistema eléctrico eficiente que sea garante de un desarrollo económico y social futuro tiene que tener una reserva fría y previsto la demanda futura. Y para eso se necesita una inversión ahora, decidirla ahora. O nos vamos con una central generadora de base a gas natural o a carbón allá en Manzanillo, o nos vamos con una Punta Catalina gemela aquí en donde está en Punta Catalina, en la provincia de Peravia. Pero eso hay que decidirlo ahora, para que cuando la capacidad de generación barata que se va a incorporar este fin de año sea alcanzada por la demanda, usted tenga entonces la adición de nueva energía firme, porque es verdad que el esfuerzo por instalar energías renovables es importante y hay que apoyarlo, pero esa es energía renovable de coyuntura y que solo se puede usar en algunas horas del día, no es 24 horas, porque es energía producida por la luz solar y por el viento, y ninguna de las dos cosas son permanentes, dependen. Como ustedes saben, la luz solar puede ocultarse por razones climatológicas. El viento puede disminuir también por razones climatológicas. Entonces, lo que sí va a mantener ahí, en esos desarrollos que se anuncian a cada momento y que el gobierno patrocina e incentiva, porque hay leyes de incentivo. ¿Ustedes creen que es por casualidad que están viniendo esos inversionistas a anunciar proyectos de energía renovable? No, es porque el país le está garantizando 10, 11 centavos de dólar por kilovatio hora y le está dando incentivos enormes de exenciones impositivas y contratos seguros, para que lo sepan. Entonces, pero eso no basta. Como tampoco basta unos famosos cálculos que le ha hecho una consultora que tiene la CDE, una consultora argentina, que le sugiere que en razón de la capacidad, lo mismo que dice la ADIE, en razón de la capacidad instalada que ya tiene el país, los desarrollos futuros no son en la magnitud que lo sugieren los estudios que han hecho los técnicos dominicanos acerca de los planes de expansión. Miren,
hay que tener mucho cuidado. Estamos en un momento clave, pero en un momento también que las decisiones referidas a su sector eléctrico no pueden dilatar más. Y aunque estemos seguros que a fines de año se impactará considerablemente la oferta y los apagones, ahí a los apagones se le podrá poner un fin, señalársele claramente. Nosotros tenemos que reconocer que si no se hacen inversiones, se siguen haciendo inversiones de generación, ya sea esta del sector privado, pero necesariamente del sector público, si el sector privado no está dispuesto a emprenderla o a asociarse con el Estado para esos fines, hacer lo mismo que se hizo en Punta Catalina. Porque mucha gente dirá que el sector privado y el país no goza de tanto acceso a crédito como lo tiene el Estado. Oigan, por donde ha venido a deber, por donde deviene todo. Aquí el que realmente tiene crédito, grandes créditos, es el Estado. Ese es el que tiene el crédito. Las familias poderosas y los inversionistas extranjeros tienen que ir a procurar recursos de capital en las instituciones financieras que le dicen que el tamaño de la economía nuestra crea limitaciones para la adopción de esas decisiones de crédito. Entonces, ven ustedes cómo las cosas van cambiando con el tiempo. Ven ustedes cómo no es tan simple todo. Así es que yo creo en este viernes necesario decir con responsabilidad que estamos a la puerta de una gran respuesta que ha ido preparando el Estado y la sociedad dominicana, digamos, en su conjunto, porque también el sector privado de alguna manera ha reaccionado, como lo hizo Barrick con ese gasoducto, para responder a la mayor preocupación nuestra de los últimos años. El servicio eléctrico, la insuficiencia del servicio eléctrico. Pero necesitamos de decisiones complementarias, de firmeza, de continuidad en la acción. Y eso, sinceramente, para nosotros solo la garantiza el Estado. Buenos días, don Orión. Buenos días, saludos. De seguro que don se cambió. Va a ceder el paso para que usted pueda liberarse y seguir sus labores normales. Claro. ¿Esta labor es anormal? No, forma parte de un complemento de acción suya que tiene que sobrevivir, igual que nosotros, con varias tareas. Saludos, amigos, saludos. Gracias, señor Moza, señor Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros en este día, diario de 4. Miren, yo lo que le pediría a ustedes, y nos pediríamos nosotros mismos, es dejar que la Policía Nacional continúe con sus investigaciones en torno al tema de David Ortiz. Porque si nos envolvemos en fake news, en este tipo de informaciones a veces distorsionadas, a veces confusas, a veces difusas, vamos a dejar lo mejor. Lo que uno debe pedir es que nuestro apreciado pelotero, ex pelotero y amigo David Ortiz se siga recuperando y que la policía que lo ha hecho, a mi modo de ver, con todo respeto y mayor distingancia, como dijo el diputado, lo está haciendo bien. Al final habrá un informe de la policía, al final tendremos en los tribunales de la República una versión sustentada del Ministerio Público. La parte que a mí me parece que deberíamos asumir como experiencia para reenfocar nuestro ataque a la delincuencia y a la criminalidad es el hecho de que en República Dominicana florece una pequeña empresa criminal relacionada con el sicariato. Es esa que posiblemente, creo que lo dije, no sé en cuáles de los programas lo dije, eso de hablar de 400,000 pesos. No, 400,000 pesos para que hiciera. Ahora dice uno de ellos que no era a David Ortiz. Veremos. El que estaba dirigido el atentado. Y los 400,000 era a un eslabón de la cadena.
Pero No, la cadena es larga. Posiblemente el Nacional ayer hablaba que los agentes, los investigadores tienen también la tesis de que fueron 5 millones. Lo que pasa es que esas pequeñas empresas es como en el campo con los intermediarios. Por ejemplo, los intermediarios en el campo adquieren en la misma finca un mango de esos grandes a 4 pesos. Sí. Tú lo compras en el supermercado ¿a cómo? A 50, 40. A 50 pesos. Sí, a 50 están, a 50, 40, depende. Es decir, tú lo compras varias veces más el precio de eso. Bueno, pues estas empresas micro, pequeñas y pequeñas empresas del sicariato se están multiplicando en los barrios. Asimismo, tengan 400,000 pesos, entre 6 y 7, tocan a menos de 50,000 pesos. Pero el intermediario vende ese servicio por 5 millones, para ponerlo una de las versiones. Puede ser 1, 2, 3 millones. Entonces, en todos los barrios, que ustedes, en la mayoría de los barrios populares, están creciendo este tipo de empresas, digamos que manejada por crápulas de la sociedad. Bueno, la sociedad también, todo se genera en una sociedad, se generan los más altos estándares de valor agregado cívico, de tecnología, de gente que se destaca en el deporte, en la ciencia, en las artes, pero también se dan crápulas. Yo no sé, yo no voy a dar ni vamos a meternos nosotros en discusiones sociológicas de ninguna naturaleza, sino decir que se dan también. Bueno, esas microempresas del crimen están, yo lo dije también, como los médicos especialistas, a la espera de llamadas de hora a hora incluso. Por la mañana llaman y le dicen, reúnete un par de 3 gente, tengo un trabajo para ustedes. El trabajo puede estar vinculado a la droga, puede ser del sicariato, puede ser un atraco, puede ser un tumbe, lo que sea, y están ahí disponibles. La desgracia de nuestro país está en términos judiciales, ya también lo he explicado otras veces, es el hecho de que por alguna razón, fundamentalmente subterfugio jurídico y complicidad, no así jueces venales ni nada de eso, sino una aplicación estricta del Código Procesal Penal. Son reincidentes por asperezas procedimentales, no llegan a ser juzgados en el fondo, son puestos en libertad de manera administrativa o con la complicidad de sectores policiales, fundamentalmente, y autoridades de esa naturaleza, y están en la calle. No hay forma de usted preguntarle a una persona, al Ministerio Público, decirle, ven acá, si ustedes sometieron a ese sujeto, a ese individuo, por la comisión de un homicidio, de un asesinato, de un robo agravado, que son los atracos, los asaltos, etcétera, ¿cómo es que pasaron 6 meses y el individuo está otra vez en la calle? Bueno, que la medida de coerción no se completó el expediente, que está teniendo, y cuando van de nuevo, el tipo mantiene su apego al crimen y a los despropósitos penales, y vuelven a los tribunales. Bueno, pues ya lo que hizo anteriormente, por una razón señalada en el Código de Procedimiento Penal, Procedimiento Criminal, Penal, Código Procesal Penal, no se puede juzgar porque la presunción de la inocencia no la tumba, no la destruye el hecho de que un caso no haya sido juzgado. Entonces, la policía en la rueda de prensa le dice, tiene 10 expedientes por narcotráfico, por droga, por sicariato, pero ninguno de los cuales ha sido condenado en última instancia. Entonces tenemos una justicia perezosa, o tenemos un ministerio público que no concluye con las normas procedimentales. Tenemos una policía que suple información no completa. No, tenemos eso que también lo hacen, que es decir, el expediente te lo pongo calimocho, sí, a los fines de que no hay manera de agarrarlo. Para que tú puedas salir en un tiempo, o sea, para que no se te pueda condenar en eso. Incluso condenado, que son el menor de los casos, condenado en una pena definitiva,
la persona sale a los 2, 3 años, Sí, 5 eso años. pasa, eso No, pasa. de hecho, busquen a alguien que tenga el tiempo para eso. Se va a dar cuenta que la mayoría de los delincuentes que están hoy con sus acciones en la prensa han cumplido condenas breves por hechos graves. Ahí Y está. están en la calle. Y hemos puesto ahí, sí, decimos, eso hay que compararlo con Estados Unidos. La única que nosotros no tenemos que comparar para podernos obligar a tener una justicia eficiente, un servicio judicial eficiente, es comparándonos con los Estados Unidos. Nuestro ordenamiento penal señala que se está trabajando, no se ha aprobado todavía el Código Penal, que son 40 años la pena máxima, se aumentan 10, bueno, algo es algo. A nosotros nos hubiera gustado que fuera cadena perpetua. En algunos estados de la Unión Americana está la pena de muerte. Pero bien, en la medida en que se agrave el crimen, debería agravarse la pena. Aumentamos 10 años, no hay problema. Pero lo que digo yo que en Estados Unidos, hasta prevé el ordenamiento penal la posibilidad de la resurrección de los muertos. Porque si le imponen a un reo 2 cadenas perpetuas, quiere decir que el legislador sospecha que una vez que se muere en la cárcel pueda otra vez nacer. Entonces le dice, bueno, la segunda vez si tú naces, se comprueba que eres tú, tienes otra cadena perpetua. Claro. Entonces, nosotros tenemos que tener la... Es verdad que hablamos del orden carcelario que devuelve a la sociedad, a los reos, ahora le llaman a los internos, pero también es verdad que debemos reconocer que la sociedad produce escorias que no es posible recomponer, Pedro, no es posible. En los Estados Unidos se tiene muy claro eso. Te quieres recomponer, el sistema te da a ti todas las oportunidades, te pone a estudiar. Tú puedes en la cárcel hacer una profesión, un oficio, puedes comportarte bien y el Estado te trata bien, pero cuando tú eres una escoria, que tu comportamiento es exactamente como una escoria, el Estado tiene solo la obligación de alejarte de la gente, alejarte, mantenerte lo más alejado por siempre, si fuera posible. Entonces, si tú puedes cumplir 20, 30 años de prisión, pues magnífico y extraordinario, si tienes la condición de escoria, de irrecuperable para la sociedad. Ese es un porcentaje grande o pequeño. En la delincuencia, los porcentajes no son ni grandes ni pequeños, sino graves o gravísimos. Una sola persona, un delincuente, puede dañar una sociedad muy severamente como está pasando ahora. Un grupo de 7, 8 personas, mandado no se sabe por quién, acaba de poner al país, a la nación dominicana y a su economía en ascuas, porque tenemos problemas de reputación a nivel internacional, agravada por este hecho, que ahora uno de los delincuentes de la crápula esta dice que fue por equivocación. Como hacen todos los... Y siempre ha pasado eso. Entonces, Los criminales hacen lo mismo, todos. y ahora resulta que quiere que lo llevemos a la iglesia, a la catedral, porque se equivocó. Sí. No. Entonces, ¿cuál es mi reflexión para este viernes? Yo llamo la atención sobre el hecho de que se están creando, por la misma praxis delincuencial, pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas criminales en los barrios, que son aquellos que están esperando que lo llamen para matar gente, al entendido de que no tenemos una justicia lo suficientemente fuerte como para detenerlos, para afrontarlos, para excluirlos de la sociedad. Y lo peor es que todavía tenemos, penosamente decirlo, remanentes de delincuentes que persiguen a delincuentes. En esos barrios no se sabe quién es el delincuente, si el que persigue o el perseguido. Y eso tenemos que verlo no con sentido crítico ni volvernos locos, sino con sentido reflexivo, porque a mí me da la impresión de que el director de la Policía Nacional, el señor Ney Aldrin Bautista, es un excelente investigador y un excelente líder. Lo noté que no buscó más principalía en su rueda de prensa, no está vinculado en expresiones de esta rimbombante y es muy técnico en lo que dice. Y la policía no dijo otra cosa que lo que puede sustentar en esa primera rueda de prensa. Estos anda un prófugo, tal cosa. A los siguientes días hay 3 personas más involucradas en ese caso. Eso se llama un informe de progresos.
Entonces en eso yo quisiera llamar la atención. Y nosotros, los ciudadanos normales, comunes y corrientes, siempre contribuir en todos los esfuerzos de las autoridades para desalojar la delincuencia y la criminalidad. Me parece que debería haber un programa desde la Policía Nacional, desde la dirección del DNI, desde todas las agencias, DICRIN y todas las agencias, para afrontar esa creciente microempresa criminal que se están organizando en los barrios. En los barrios tú vas a encontrar, hay alguien que llama, Pedro, Dios te libre, Pedro, vamos a poner otra cosa. Sí, no te preocupes, yo tengo 2 gente. Fulano, te necesito para las 3 de la tarde. ¿Dónde? Tal sitio. Ahí está presente, como que es su trabajo, lo mejor, y ya. Y vuelve otra vez, termina de matar, de atracar, y vuelve a su barrio como que no ha pasado nada. Sí, se está acendrando, si se puede decir esa palabra, una cultura criminal en sectores carapulianos de los barrios populosos, donde vive la gente decente, también, donde no son habitantes, son residentes de esos sectores. Pero el agravante es que no solo actúan en el barrio, sino que exportan a otros sectores esa actividad criminal. Fundamentalmente tienen mayor nivel. Y hay intermediarios de mayor nivel que tienen conexiones con delincuentes que persiguen delincuentes, que son los que hacen el ofrecimiento. Fulano, tú me das 5 millones de pesos y yo le ofrezco 400,000 pesos a la crápula para que hagan el trabajo criminal. Entonces hay ahí unas utilidades muy por encima de lo que un mercado puede aguantar de ese nivel de delincuencia y de criminalidad. Eso lo pongo como una reflexión, ni denuncia ni nada de eso, sino llamando la atención de las autoridades. Que no presionen tanto a las autoridades, que la dejen operar con su velocidad. Y que el Estado, quiere decir los poderes públicos, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, con su consecuente autonomía, y la Policía Nacional y los organismos de inteligencia entiendan eso, que hay que destruir, hay que afrontar esa creciente microempresa criminal, que de ahí sale todo. Matan a fulanito, busca a quienes lo mataron, un crápula contratado por un individuo que a su vez tiene contacto con delincuentes que persiguen delincuentes. Hoy viernes, nosotros en la semana, no sé si ustedes lo han comentado, se nos ha olvidado hablar de un señor que se llama Sergio Moro. No creo que ustedes no lo hemos tratado. No lo han tratado. Hoy viernes es motivo para reflexionar y poner en cuestionamiento ético y moral toda la empresa que se conoce como Lavajato. Sí, Lavacarros. Sí, o Lavacarro. Sí. Ahora mismo, América Latina, toda América no sabe qué fue lo que pasó. Es como cuando esas muchachas van a un médico de esto, ¿cómo le llaman esos médicos que ponen a las mujeres más nalgudas y más cosas? Los estéticos famosos. Que entran a ese sitio y dicen, sáquenme nuevecita y bonita, que me vean bien. De alguna manera la justicia se volvió brasileña y la justicia americana global del continente se volvió eso, un centro de estética. Entonces todos los casos que convenían a las metrópolis imperiales lo llevaron ahí para que salieran bonitos. Pero le crearon los senos que miraba para un lado, para allá, sí. Otro miraba para un lado, le pusieron un ojo al revés. El fin es que ha salido un esperpento. Y unos traseros más protuberantes de la cuenta. Más protuberantes, que tienen que dormir de lado, como dice Inés Aspun hoy que tienen que dormir de lado, porque no pueden dormir a boca abajo porque los bultos son muy altos. Quedan desnivel. Entonces, y boca arriba, en las nalgas no se puede porque tienen desniveladas. Es decir, que no hay manera de dormir con esa situación. ¿Qué quiero yo decir? ¿Qué era Brasil en el gobierno de Lula, de Ignacio Lula da Silva, Pedro Vimoza? Era la 9ª economía del mundo. Sí. Increscendo. ¿Es así? Sí, así es. Con negocio que era, propio de la naturaleza todavía de no desarrollada. Una nación se puede desarrollar económicamente rápidamente por un golpe de suerte, por un momento de la vida en el cual la sociedad
avanza en un terreno relativamente corto. Caso de China, hace menos de 20 años, cuando tú y yo, los que visitamos a Taiwán tenía 30,000 millones de dólares como limosna en inversión en China, como limosna. Hoy China arropa a Taiwán completo, de un momento a otro. ¿Tú crees que el ser humano, el humano chino ha crecido en esa misma medida hacia la civilidad? No, tú vas a encontrar a los chinos todavía con la cosa hay agarrada. 250 millones de pobres todavía, que hay que recoger. ¿Tú crees que del millón 400,000. ¿Tú crees que en Brasil va a pasar cuando Brasil sacó 40 millones de brasileños desde la pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza moderada clase media? ¿Tú crees que ya cambió la sociedad? No, lo sacó económicamente, pero la cultura no. La cultura, el desarrollo humano no es de un día para otro. No, la educación, para tú tener una generación educada, tú necesitas 25 años de educación continua de gran calidad. Es a los 25 años que una nación dice, nosotros tenemos el nuevo hombre, porque durante 25 años Singapur, Hong Kong, durante tantos años nosotros implantamos este tipo de Corea de educación. ¿Es correcto? Entonces, Brasil creció, pero se convirtió en lo que se ha convertido China para los Estados Unidos, se convirtió en una amenaza. Los BRICS, Brasil, India, Rusia. Australia. No, los BRICS Sudáfrica. Los BRICS son Brasil, India, China, en el mismo orden, Rusia. Y Sudáfrica. Los BRICS, Sudáfrica. Búsquete qué ha pasado con ellos, qué ha pasado por alguna razón del orden de competencia económica mundial. Se aprovecharon de ese juez que hoy es ministro de justicia, que sabía que tenía una posición política, que se manejó políticamente para destruir toda la esperanza de Brasil en tener una nación cercana a la equidad social y al desarrollo sostenible. Hoy Brasil está sumida en una crisis. ¿Por qué? Por las falencias que da la misma sociedad. Yo no estoy diciendo que el lavajato o el lavacarro no fuera un reflejo de una sociedad corrompida, ¿de acuerdo? Lo que te quiero decir es que se aprovechó diciéndonos que era que iba a una clínica de estética y mentira, iban a una carnicería. Una carnicería. Y esa carnicería aprovechó a la propia justicia americana, que lo único que le exigió al lavajato fue dinero en multas. Es así, Moza. Así mismo. Dinero, no exigió más nada. Tiene que darnos tanta cosa porque usted tenía competencia de lealtad comercial, que si ok, esta cosa, y se acabó. Y vengan, sigan vendiéndonos a nosotros, y nosotros le seguimos vendiendo a ustedes, pero inhabilitaron a Brasil. Y hubo una persona que fue el elemento fundamental, ese señor Sergio Moro, que se convirtió en un héroe de Continental, dijo, está saneando a toda América. Convirtió, los establecimientos de poder de Estados Unidos y Europa es el máximo. Se convirtió en el juez Garzón, que sí tenía el criterio de sanear a la humanidad, donde él tuviese capacidad de influir. Por eso tuvo Pinochet 2 años, fueron 2 años que estuvo en el Reino Unido, por el juez Garzón, basado en una ley internacional. Este bandido, perdóneme la expresión, lo que hizo fue que terminó en un cargo público al servicio del gobierno más ultraderechista, más asqueante que ha conocido Brasil en los últimos años. Revelando su verdadera calaña. Entonces yo le digo todo, cuando vean aquí las cosas, miren a ver si es que no quieren llevar a uno de esa clínica estética para sacarnos de mala manera. Recuerde que el señor Moro ha sido el portaestandarte de la dignidad de parte de la sociedad civil, la participación ciudadana y compañía. Ya está bien, no se vuelva loco, ¿Qué está dijiste? bien. Tú ves, Moza lo dice. No, pero yo quisiera que esas cosas se digan para que tú veas cómo los valores trasiegan. Sí, aquí hay gente que te habla de moral y de qué sé yo cuánto. Y cuando terminan de hablar, dicen, me tengo que ir, que tengo que ir a Romana, a mi cosa en Romana, ¿tú entiendes? Y yo tengo que ir a tal sitio. Tienen un discurso que tú dices, no, el Che Guevara le queda corto. Y cuando terminan, están en los peores negocios. Pregunta dónde están sus oficinas de abogados y cuáles negocios sucios, corporativos tienen manejando.
No, y a Ya qué- no, vámonos a un cambio. ¿Y a qué corporaciones vamos a seguir. representan? Tú dijiste que no era un cambio. No, pues vámonos con Mozart. Este muchacho como que la tiene contra mí. Sí. ¿Tú no te has Sí, fijado? él te desorienta. Me tiene hace 10 minutos haciéndome así. Yo creo que vamos al cambio y es que pasemos a Moza. Está bien, vamos a pasar a Moza. Adelante, Moza. Buenos días. Yo quiero ante todo unirme al dolor por la pérdida de Liselot. Perdóname Marta, que no lo mencioné, sí, señor. una, Yo la mencioné Una gran amiga, intensamente. una gran dama, una servidora pública Amiga de nosotros tres. Sí, amiga. de primera línea, talentosa, La única que he visto con condiciones de jefa de Estado. Pero ya la dejo de ese tamaño. con una sólida formación académica. Licedo pasó por varias instituciones, dejando allí las huellas de una gran gerente. Lo hizo en Relaciones Exteriores por hace ya muchos años. Estuvo por Relaciones Exteriores en funciones importantes. Viceministra fue, ¿verdad? Como viceministra. Estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas, donde hizo una magnífica labor en momentos delicados y momentos de cambios importantes que ya se estaban operando. El doctor Joaquín Balaguer, un estadista, un hombre con una... Confiaba plenamente. Sí, que sabía muy bien dónde ponía la bala, como dice. Dice, bueno, déjame escoger a esta señora para emprender acciones y proyectos dentro del Estado. Exacto. Que me le den fortaleza, coherencia, porque además la templanza de esa dama, Sí, temprano. además de una dama muy exquisita y sensible, sumamente exquisita, pero al mismo tiempo una mujer con una gran resiedumbre. Y los hombres tenían que seguir sus órdenes. Sí. Así que lamentamos mucho. Los cubanos le deben mucho hay que decir a que ella. Los cubanos le deben mucho, para que ustedes lo sepan. Yo que estuve en CEDOP sé lo que ella hizo por Cuba en los momentos del bloqueo. Los cubanos llegaron a comer alimentos básicos gracias a la gestión de Liseló en el Ministerio de Relaciones, en la Secretaría de Y Relaciones. a un barco que se despachaba semanalmente Ya tú sabes. con alimentos de la Sociedad Industrial Dominicana y productos agrícolas hacia Cuba. Ya, no más palabras. muy bien. Así que pasa el alma de la doctora Liseló Marte y un abrazo a su familia, a sus hermanos, a la familia reformista, dividida, pero familia reformista al fin, que sé que han sentido mucho la pérdida de doña Liseló Marte de Vargas. Eso por un lado. Por el otro, conmemoramos hoy una gran fecha, el 14 de junio, ¿verdad? La raza inmortal. No podemos nunca dejar de lado un movimiento que se convirtió en efecto en un gran sentimiento nacional libertario. Eso fue el 14 de junio, recordar a Manolo y a toda una playa de jóvenes talentosos, la mayoría jóvenes en ese momento de clase media, que se embarcó en ese gran propósito de darle a la República Dominicana la libertad y padecer los rigores de una tiranía sangrienta, terrible. Y entonces un día como hoy nosotros tenemos que inclinarnos reverente frente a esa generación maravillosa. Se constituyó un movimiento de gran sentimiento libertario en la República Dominicana como el 14 de junio. Así que honor a todos esos grandes y verdaderos patriotas del 14 de junio. Llegaron llenos Sí, de entonces, patriotismo, enamorados de un puro ideal. sí, eso por otro lado. Miren, después de la situación esta terrible por la que pasó nuestro compatriota maravilloso David Ortiz, nosotros hemos estado pues llamando la atención sobre la necesidad de darle un espaldarazo a las autoridades en el sentido de lo bien que están conduciendo un caso un caso terrible por las consecuencias que ha tenido, pero además un caso delicado porque envuelve a un ícono
y al mismo tiempo, en el momento en que se produce, nuestra República Dominicana está siendo afectada por una severa campaña de imagen a nuestro turismo. Entonces, en el marco de todo esto, lo menos que podemos hacer, si somos buenos dominicanos, es mantener la cordura y reclamando, como lo debemos hacer, reclamando que todo esto se esclarezca, darle la oportunidad a los que tienen la capacidad, la responsabilidad y los instrumentales para hacerlo, que hagan todas las investigaciones y hagan lo que están haciendo. Fíjense cómo ya ese proceso avanza en forma acelerada. Las autoridades no se han dejado manipular y chantajear por todas estas presiones, unas presiones naturales por los niveles de indignación en el país, eso hay que entenderlo, que la gente se desespere, que quiera respuestas rápidas, pero otra es por el morbo, por gente que quiere asumir papeles protagónicos, y otros que son los perversos, sobre todo enquistados en algunas entidades políticas, que lo que de la que no escapa el PLD, porque ahí también los hay, de los que han pretendido asumir ese y otros casos para su accionar político, para sacarle capital político, lo que da perversión por donde quiera. Esa es la realidad. Entonces, yo espero, y es lo que uno ha visto, que las investigaciones continúen como han continuado, que se den a conocer en detalle todo esto, y al final van a ver todos ustedes que mucha gente se va a quedar con el madero al hombro. Muchos especuladores, arteros, gente que ha tomado los medios de comunicación para abusar incluso de honra. Hemos visto ahí, por ejemplo, una muchacha destrozada porque la han agarrado y la Oígame qué cosa más grande. Han agarrado a esa dama y han hecho de papillas. Y hasta un varón ahí. Con ella y con su familia. Y ha tenido que salir a decir a su relación una cosa realmente espantosa lo que está pasando en torno a esto, sin tomar en cuenta siquiera que de alguna manera en forma colateral le hacen daño a un gran hombre, a un gran dominicano que es David Ortiz. Claro. Porque en el medio de toda esta varaunda asqueante se han olvidado de eso. Le han emprendido contra el país y le han emprendido contra el propio David. Porque es que cuando el morbo llega ahí y la irresponsabilidad política de algunos llega ahí, se olvidan de todo. Es arremeter sin importar consecuencias. Sí. Por eso yo le digo a la gente, vamos a tomar esto con calma. No es verdad que las autoridades dominicanas, nosotros no creemos lo que digan las autoridades dominicanas. Eso es una barra basada. Nosotros no podemos comportarnos así. Nosotros somos un país que tiene muchas debilidades, pero también tiene sus fortalezas y tiene sus avances. Ahí vi yo un levantamiento que se hizo sobre lo que acontece y ha estado aconteciendo en los últimos años en los Estados Unidos en materia de criminalidad. Y eso es espantoso, Pedrito. Hay zonas de Nueva York, para hablar, donde prácticamente no se puede estar a ninguna hora por los niveles de atraco y de crímenes y todo ese tipo de cosas. Y hechos realmente terribles que sin consecuencia las autoridades de los Estados Unidos, de ese que es el parámetro, no han podido dar. Y sin embargo aquí vivimos en forma alegre, diciendo que no vivimos para nada y que aquí no se puede creer en justicia, no se puede creer en nada. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Van a ver ustedes cómo eso va a ir aclarándose y las cosas se van a poner en su justo lugar. Por eso me ha gustado la iniciativa de las autoridades del gobierno dominicano, que en el caso de los turistas estos estadounidenses afectados por una u otra situación, hayan incorporado a investigadores del FBI junto con investigadores locales para que los morbosos y esta gente que no creen en nada ni en nadie, cuando salgan las informaciones, porque que vean si nosotros hemos avanzado o no hemos avanzado en materia de investigación criminal.
porque lo hemos hecho y esa es la pura verdad. Pero mientras el hacha va y viene, hay noticias importantes en el ámbito, por ejemplo, de la economía y de los niveles de participación del sector privado, cambios de actitud, mayor nivel de confianza en el país. ¿Cómo que? Bueno, el mercado bursátil. Ahí vemos ya 3 grandes empresas que abren sus compuertas para la inversión del público, para la inversión, para acciones, con ventas de acciones. La primera que lo ha dicho, con Leche ella Rica, se conoce Leche Rica. una gran empresa, pero hay otras dos. Que parece que están. Quisiéramos saber sus nombres. Hay otras 2 abiertas, y cuando una empresa se abre para que el público pueda accionar, compartir la propiedad. Compartir la propiedad. Y eso es una otra empresa, cosa. ya se está hablando de transparencia. Está abriendo sus libros. Es desde el 1992 está abriendo sus libros. Que se abrió esta opción y no se ha ejecutado todavía. No se ha ejecutado, pero ahí está. No se ha hecho, pero parece que está a las puertas. Bueno, pero que ya está ahí. Está ahí. Es importante. Está en el proceso de emitir acciones. Porque mientras está el chismecito barato y el nerviosismo de qué va a decir el presidente o va a dejar de decir, este país continúa avanzando. Y tiene que hacerlo. Este país continúa avanzando en forma sostenida y en temas muy específicos, claros, importantes. Ese es uno de ellos que uno no puede dejar de ponderarlo. No. Porque son cambios que se están operando en el país de actitudes. Son trascendentes, ¿no? De actitudes, gente que se mantuvo mucho tiempo cerrada al escrutinio, porque es por eso que no. Cuando ustedes ven que desde el 92 no se ha hecho una sola operación. Es porque hay que abrir los libros. Es porque hay que abrir los libros. Hay que mostrar cuánto se ganan, cuánto pierden y qué posición de mercado Entonces tienen. Nosotros queremos felicitar a Leche Rica y a eso demás se ha empresas, negado toda la empresa. Y esperamos que otras empresas también hagan lo propio. Y si Pedrito tiene unos chelitos que no te gusta la ropa, métete ahí a la lechería, la Leche Rica. Como accionista. Bueno, aquí hay empresas que ganan tanto todos los años, que son empresas seguras. Es segura que si uno puede invertir ahí, que va a ganar. Si uno tuviera unos chelitos, va e invierte. Sí. Y es una inversión sólida, segura. Sí, así sin mayores riesgos. Hay otras que antes ganaban, ahora declaran pérdida, pero hacen inversiones nuevas todos los años. Sí. Una incongruencia. Pero bueno, lo que le estoy diciendo es que fíjense cómo avanzamos. He visto también el grito, a veces un grito mudo y otras veces un alarido, con relación al tema político y a la decisión que se espera del presidente Danilo Medina en torno a si él va a aceptar ir hacia una reforma que le permita, mediante los mecanismos que establece la propia Constitución, por supuesto, que le permita a él participar de este proceso electoral, del actual. Porque el asunto no es si le van a quitar una especie de nunca jamás presente ahí con el asunto de vamos a ver si puede volver en el 24, en el 28. No, el tema es ahora. Si puede, si él se va a buscar a presentar una reforma que le permita presentarse, someterse al escrutinio de su partido que va a unas primarias abiertas, someterse ahí junto con otro, pero él participar. Pero aquí no se habla de democracia, de que bueno, pues, yo digo, dicen, y eso mantiene en vilo el país. ¿Pero en cuál vilo? ¿En cuál vilo que mantiene el país? Eso mantiene en vilo el país, eso no mantiene ningún vilo el país. El país continúa y va a continuar, con o sin Danilo Medina como candidato, precandidato o próximo presidente de la República. Continúa.
Yo soy de esos que no coge esa de que, no, porque si es fulanito o es perencejo, no. Yo creo que este es un país y es una democracia que aunque tiene todavía dolencias de debilidades, es una democracia madura. Y para los que no lo saben, ese entorno internacional al que muchos creen, como Juco, eso ha cambiado también. Eso de sectores fácticos y de que se puede, eso también ha cambiado. Porque no es solo tomar en cuenta el país en el que estamos, un país estable y con una economía sólida y en crecimiento, que es un factor 1A para agenciarse cualquier tipo de movimiento fuera del escrutinio de unas elecciones. Inventar que aquí se va a desestabilizar. Cualquier movimiento en ese sentido tiene el primer valladar, que es la solidez de la economía dominicana. El abastecimiento total y absoluto que hay en este país. La movilidad social, que es una realidad. La disminución de la pobreza, que es otra realidad. Hay logros que son inconfundibles. Entonces, en esas condiciones, me ven ustedes hablando de que fulanito y que los sectores fácticos van a inventar si el presidente va o no va. Eso es embuste. Mentira. Pero pueden tomar posiciones. Mentira. Pueden tomar posiciones, por supuesto, y no estamos en democracia. Exacto. No estamos en democracia, estamos en democracia. Así Pero yo es. voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos eran los minutos que le daban a Maduro? Minutos le daban después de que Donald Trump dijera que estaba destituido. Que estaba destituido. Y en medio de un gran cerco que ha puesto a Venezuela de rodillas prácticamente porque no tiene de nada. Ni gasolina. Y sin embargo ayer que declaraba Maduro que ya esa no es la prioridad, no es sacarlo, sino que eso deberá ser fruto de una negociación. Y ahí está Maduro en medio de una crisis sin precedente en Venezuela. Terribles. Un desabasto total. Angustia permanente, un pueblo angustiado. Y el régimen está ahí. ¿De qué me están hablando aquí? Entonces aquí hay 2 o 3 que creen que pueden seguir inventando. La decisión y alertando con su embute. Está en manos del pueblo dominicano. Eso es todo. Y de las instituciones, de política de este país. Y sociales. Eso es todo. Si de esas están en desacuerdo, no va a pasar. Olvídese de eso. Así que los cucos y los temores, eso no. Vamos a ver qué pasa. Eso es proceso, si el presidente va o no va, bueno, es un proceso que está en curso. Como está en curso las investigaciones de lo de David, como está en curso el proceso de reforma del sector eléctrico. El buen juicio aconsejará. Bueno, aconsejará. Ahora ustedes pueden dar por sentado que sea lo que sea la solución, el tema, aquí no va a pasar nada. Es embuste, ustedes ven 2 o 3 bocones, no, que aquí va a arder, no va a arder nada. Esos son los primeros que van a... Si hay una decisión, tú lo vas a ver buscando chinchorro para meterse. Entonces, agarrando este país, colocándolo que eso va a depender. Eso no depende de nada, eso no es verdad. Eso es embuste. Con eso quería terminar ahora porque el comité político se reúne el lunes. ¿Tú sabías que se reúne el lunes? El lunes tiene una reunión. Sí. El comité político y hay apresto para presentar una reforma también. Porque no dejémonos de tontería, hay apresto en esa dirección. Lo que es un riesgo también, déjame decirte, ¿Pero riesgo Mozart, de qué? El riesgo es el siguiente. Sí. Acuérdate que, en mi opinión, y aquí sí quisiera darte una opinión con respecto a eso, el PLD tiene 2 grandes liderazgos políticos históricos que han aportado al país avances extraordinarios. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo deseable, porque una cosa es lo deseable. Lo deseable y lo ideal. Lo deseable fuese que este liderazgo se mantenga al frente del PLD mediante acuerdos internos que garanticen su unidad. Sí, eso es lo ideal. Sí. Si no se le encuentra una solución a eso, para lo que significa sacrificar posiciones de ambos liderazgos, Sí. el
el PLD entonces como institución política con recursos políticos extraordinarios para incluso continuar en el poder, se expone a perder el poder. Es otra cosa lo que estoy diciendo. ¿Se pone? Se expone a perder el poder. ¿Y tú crees que si pierde el poder el país se derrumba? Porque la principal garantía del PLD mantener el poder es la unidad. ¿La cogiste? Sí, pero si el PLD no se pone de acuerdo... Yo la dejo de ese tamaño. Se cae el país. Tú dices, se cae el país. Como tú dices, las opciones políticas están sobre la mesa. Están sobre la mesa las opciones políticas. Y el que adopte una acción política corre riesgo. Y también se la juega. Bueno. Porque puede resultar victorioso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero no me le estén poniendo a este país el cuco de que no. Vamos a esperar. Vamos a darle seguimiento a los procesos. Y vamos a tener la confianza en el liderazgo político. Ese liderazgo político que nos ha llevado hasta donde estamos. No lo olvidemos nunca eso. No se trata de participación ciudadana y toda esa cosa, ¿no? El liderazgo político es el que nos ha llevado a nosotros donde nosotros estamos. El PLD, fundamentalmente. El liderazgo político, Pedro, los partidos han hecho su aporte. Pero claro, han hecho sus aportes. ¿Tú te imaginas lo que significó? Son los políticos los que nos han llevado aquí. Y nosotros estamos mejor que ayer. La decisión de ese gobierno que se califica de errático, de encaramarse en el último vagón del tren de la integración al mercado norteamericano. Esa decisión de Hipólito Mejía. Lo que significó eso para este país. Por eso. Si estuviéramos fuera del juego. Así es. Para que lo sepan. Así es. Está nuestro invitado. Si no formáramos parte de ese mercado integrado. Está nuestro invitado. Así es la vida. Onofre está ahí. Y además de otras acciones que se tomaron, que fueron muy importantes. Hipólito se fue del poder y no dejó un cierre de deuda. Agotó las reservas del país. Las agotó. Pero pagó. Entonces son cosas que después se analizarán más al paso del tiempo. Onofre Rojas está ahí. De la misma manera que se debe analizar al paso del tiempo al doctor Joaquín Balaguer. Y verán. Pero Onofre está ahí. Onofre, que es el director de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, con el que hay que hablar sobre eso. Hay otro Onofre que yo quiero mucho también. Además lo acaban de proclamar candidato a la presidencia. Onofre de la Rosa. Del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Pero en su doble condición en que vamos a hablar con él. Lo acaban de proclamar. Candidato presidencial del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Pero yo quisiera que también nos hable de la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Porque se están poniendo de acuerdo el sector público y el sector privado para recuperar a los ríos Sama e Isabela. Pedro, ¿por qué no nos callamos? Sí. Que venga entonces nuestro invitado, pero dentro de un momento. Sí, ok. Se siente en el ambiente que hoy es viernes social, día de uno relajarse, ponerse en ambiente y de disfrutar de diario espectáculo. Pero antes de pasar a las internacionales, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí presente viendo este programa. Ahora pasamos a las internacionales. Los continuos cortes en el suministro eléctrico que sufre Venezuela han disparado las ventas de generadores en ciudades como Caracas o Maracaibo. No todo el mundo puede permitirse gastar cientos de dólares en un país donde el salario mínimo ronda los $7. Sin embargo, tampoco son muchos quienes se pueden permitir que la comida se eche a perder. Por eso, cuando llegue el apagón, un estruendo de los motores inunda la ciudad. Sin embargo, los generadores tampoco suponen una garantía absoluta. A pesar de que Venezuela se alza sobre un mar de petróleo, la gasolina que hace que funcionen esos aparatos escasea y el desabastecimiento de combustible puede golpear a barrios enteros en cualquier momento. Máxima alerta ante un brote de ébola a gran escala en Uganda. La muerte de un segundo ciudadano ugandés ha encendido todas las alarmas en la nación centroafricana. Las autoridades sanitarias del país han confirmado que el letal virus había atravesado las fronteras de la República Democrática del Congo, donde ha ocasionado cientos de fallecidos. Tenemos más de 2.000 casos confirmados. Por lo tanto, ahora la probabilidad de que más personas infectadas crucen de la República Democrática del Congo a Uganda es muy alta.
Y así, aparte de los casos que ya tenemos localizados en Uganda, muchos otros ciudadanos portadores del virus pueden llegar al país. El brote se declaró el pasado 1 de agosto. Desde entonces, el control de la epidemia se ha visto socavado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y la inseguridad en la zona, lugar donde operan numerosos grupos armados y donde han aumentado los ataques a centros de atención a pacientes de ébola y equipos sanitarios. La India lanzará el próximo 15 de julio su segunda misión Chandrayaan-2 a la Luna para explorar el polo sur de nuestro satélite, según lo anunció el presidente de la Agencia India de Investigación Espacial. Se espera que el aparato aterrice en la superficie de la Luna el 6 de septiembre. La misión realizará experimentos científicos y estudiará la composición química y mineral de la superficie lunar. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Y recuerden que en breve viene Diario Espectáculo. Ahora pasamos a unos comerciales.